buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Hoy vamos a hablar, por supuesto, de APEC y el mundo paralelo en el que estamos. Mientras el gobierno dice que aquí todo es felicidad, en el Perú se está desarrollando un paro nacional. Mundos paralelos que se contradicen ciertamente. Y también vamos a hablar de regalitos navideños. Adelantados, pero ya están llegando. ¿Le toca a usted? ¿Me toca a mí? No. Vamos a ver a quién le toca un bono por fin de año. De eso y otras cosas hablaremos en este programa. Ustedes pueden participar mandando sus comentarios que aparecerán en pantalla durante la transmisión del programa. También vamos a estar con el ex alcalde de Lima, con el señor Jorge Muñoz, para hablar de la ampliación de la vía expresa sur. ¿Por qué la Municipalidad de Lima está desalojando, ¿no es cierto? ¿Por qué está destruyendo? ¿Para hacer qué? Todo eso en este programa. Pero antes tenemos que cumplir, como siempre, con nuestros auspiciadores. Descubre el poder del Factory en Prestamipe, tu aliado financiero para transformar tus facturas por cobrar en efectivo inmediato. Olvídate de esperar por tus pagos y obtén el capital que necesitas en cuestión de horas. Solicítalo en prestamipe.com y haz crecer tu empresa. Cambia tus dólares y soles de forma segura y rápida con Cambio Seguro. Ingresa desde su web o aplicativo y obtén un súper descuento usando el cupón Ahorra Ya. Yo, Cambio Seguro. ¿Y tú? Muy bien, y vamos con nuestros mundos paralelos. ¿Qué está pasando? Bueno, la señora Presidenta de la República ha decidido condecorar al sultán de Brunei. Parece chiste, pero no, es la pura realidad. El sultán de Brunei ha venido al Perú por tercera vez. Las veces anteriores, por supuesto, para las dos cumbres anteriores de APEC. Pero esta vez llegó un poco antes para una visita de Estado, lo cual está muy bien. Y la señora Boluarte le entregó el gran collar de la Orden del Sol del Perú. El señor sultán de Brunei es sultán de Brunei desde 1968, proclamado, digamos, era más chico, pero desde 1977 ocupa la jefatura de su estado. Un estado férreo, solo 450.000 personas, que tiene imputaciones bastante severas de violaciones de derechos humanos. En 1984, Brunei se independiza del Reino Unido, ahora es un país soberano. Con el Perú tiene relaciones comerciales, por supuesto. El sultán de Brunei fue condecorado por la señora presidenta. El sultán de Brunei fue al Congreso de la República, donde también fue condecorado. Y el alcalde de Lima también le dio la llave de la ciudad y lo condecoró. Mientras tanto, hay un paro nacional. Mientras tanto, los chicos no van al colegio. Vamos primero con el Ministerio de Educación, que publicó ayer esta importantísima información. Ayer, 12 de noviembre, las clases remotas avanzaron con éxito para seguir garantizando el aprendizaje de nuestros estudiantes. 99.99% de las escuelas públicas y 100% de los institutos tecnológicos en Lima Metropolitana. Bueno, hoy día han suspendido clases en Ica. Nadie sabe por qué, porque van a haber paros. Como si los transportistas le pegaran a los niños. ¿Alguna vez un transportista le ha pegado a un niño que yo recuerde en un paro? A los niños que van a la escuela, que también son sus hijos, por supuesto. ¿De qué estamos hablando? Es como si vivieran una realidad alterna. El gobierno ha gastado una cantidad loca de plata en publicidad digital, con unos actores, la verdad, que bastante limitados, para hacernos creer que ya llega APEC y esto es muy bueno para todos nosotros, y no nos dicen en qué es bueno para todos nosotros. Ni siquiera han hablado de el incremento de la oferta exportable, un asunto en que el Perú tenemos que hablar. Es decir, ya tenemos los mercados, ahora ¿qué les mandamos? ¿Cómo incrementamos esa oferta exportable que tenemos hoy, que está estancada porque no hay inversión privada? La señora presidenta ayer fue al Puericultorio Presa Aníbal a inaugurar una feria APEC para el ciudadano. Primera noticia, nos enteramos ayer.
¿Para qué? No sabemos. Y mientras tanto, los niños no van al colegio y hoy día arranca el paro. Arranca un paro que va a tener una manifestación física, una movilización hoy, mañana y pasado. Pero no solamente en Lima, a nivel nacional. Esta mañana varias localidades del país han amanecido con situaciones de paro. En Puno, el puente binacional tomado. En Huancayo, todos los mercados cerrados, la carretera central con piquetes de huelguistas tomando la carretera. Y la señora está condecorando al sultán de Brunei. No hay una, ¿cómo podríamos decir?, conexión a la realidad que estamos viviendo desde Palacio de Gobierno. Por otro lado, el señor Alberto Otárola ha sido, yo diría, víctima de un cuento tan enredado, pero que miren, ni Pasión de Gavilanes con 222 capítulos. Yo no entiendo nada. Aparentemente está metido en un problema de amantes. Tienes todo el derecho a tenerlas, ¿eh? Ese no es mi problema ni el de ustedes, salvo que les dé trabajo en el Estado. Y sí ha denunciado penalmente al señor Morgan Quero, al ministro de Educación, por extorsión. Eso es verdad, eso está ahí sobre la mesa. Pero de todo lo que han dicho, esta declaración es la que creo que es muy interesante, y si por favor la pueden poner, sobre Alberto Otárola, que ha dicho que el ministro, por favor, el ministro de Justicia, Eduardo Arana, es el que realmente asesora a Dina Boluarte. Él es el premier en la sombra. No el señor Adrián Sen, para nada. No el señor Juan José Santibáñez, que ya mencionaba al señor Arana. Es el señor Arana, ministro de Justicia, el que verdaderamente está tomando las decisiones en el Perú. Y eso lo dice Alberto Otárola en una entrevista. Y creo que de toda la telenovela esa es la información relevante, la que tenemos que tener. ¿Quién está detrás de todo esto? Pues según Alberto Otárola, que ha estado ahí, que los conoce a todos, pues el ministro de Justicia, el señor Arana. Mientras esto sucede, otras cosas también están sucediendo que no son nada felices. El gobierno ya nombró finalmente un directorio para Petroperú con renuncias, de nuevo designaciones, etc. Pero el nuevo gerente general es militante de Alianza para el Progreso. Miren la nota de La República, por favor. Nuevo gerente general del Perú, Óscar Vera, se encuentra afiliado al partido APP de César Acuña. Hoy está afiliado, no estuvo, está afiliado. Fue ministro de Estado y fue un ministro que, según muchos, no es la persona más adecuada para ocupar el puesto de gerente general de Petroperú. Mucho menos el señor Narváez, que es ahora el presidente del directorio, porque no van a hacer ninguno de los cambios que se les han pedido que hagan. Pero como la presidenta vive en un mundo paralelo, a pesar de todas las advertencias, hizo exactamente lo que se les dijo por todos los especialistas que no hiciera. ¿Qué ha dicho, por favor, Confiep y otros gremios? Irresponsables nombramientos políticos en la gestión de Petroperú generan rechazo y preocupación. Confiep y las cámaras de comercio regionales instaron a la presidenta Boluarte a reconsiderar los nombramientos de Alejandro Narváez como presidente de Petroperú y de Óscar Vera como gerente general de la empresa estatal. Más claro no puede estar. Es decir, el presidente de Confiep le firma su comunicado que publican todos los días en El Comercio, a toda página, diciendo todos estamos unidos por la paz y por la tranquilidad mientras hay un paro nacional. Eso se lo firman, ningún problema. Pero lo de Petroperú no se lo firman ni hablar. Lo cual da cuenta de que uno de los poderes fácticos en el Perú, que es el poder económico, no las tiene todas consigo con Dina Boluarte. Hay un apoyo, sí, contra las manifestaciones, pero en esto, de Petroperú,
bien claras se las están cantando. La señora presidenta ha decidido no hacerles caso, porque no le hace caso a nadie. Mientras tanto está pasando esto, tenemos paro convocado, paro nacional. Hay un cronograma publicado en la República de movilizaciones, gremios que participan, que exigen, está SUTEP, está CGTP, están los gremios de transportistas más grandes que hay, gremios de comerciantes, también gremios de todo tipo, que han dicho nos vamos a movilizar. No solo vamos a parar, porque el Estado nos obliga a parar mañana y pasado, sino que nos vamos a movilizar de distintas formas. Preocupa, hay que decirlo, que varios dirigentes están convocando no solo a la Plaza 2 de Mayo, que ahí no habría mayor preocupación, sino básicamente a la esquina de Aviación con Javier Prado. Los más, diríamos, radicales en la protesta han dicho que quieren que los jefes de Estado del mundo los vean protestar y que vean que la protesta es contra la situación de inseguridad que vivimos todos los peruanos. En este programa no ponemos al aire policiales, pero ustedes los ven en todos los noticieros temprano en la mañana. Buses avaliados, señoras propietarias o inquilinas de un puesto de mercado asesinadas. Esas son las noticias todos los días. Como de nuevo, mundo paralelo, la señora está condecorando al sultán de Brunei. Lo que está pasando en las calles de Lima le importa un pepino. Le importa un pepino. Que todas las noches tengamos buses avaliados con gente adentro, le importa un pepino. Y a todo esto, mundos paralelos, hay una alerta de tsunami para toda esta semana, de lluvias intensas en los Andes, y ya hemos visto los resultados. Tarma ayer se inundaba. Huánuco ha tenido serios daños, que han sido atendidos ayer en la mañana, pero cuyo alcalde, el alcalde de Amarilis, había dicho que ya había pedido ayuda para limpiar cauces y nunca se la mandaron. Puerto Maldonado ayer también ha tenido severas lluvias. Y así va a ser en todo el país, en Pucallpa también. Tenemos una alerta de lluvias para toda esta semana. Esperemos que se reúna en algún momento el COEN y comiencen a atender la emergencia, porque vamos a tener problemas en todos los Andes. La alerta, por si acaso, incluye Lima, por si acaso, la zona alta de Lima también. Alerta de tsunami, color naranja. A ver si comienzan a ocuparse, ¿no? Y dejan por un rato las atenciones a los ilustres invitados y se ocupan de gobernar. Vamos a la pausa porque ya viene Feliz Navidad. Claro, ustedes dirán, pero ¿por qué tan temprano? No hay gente que lo celebra desde ya. Pausa y volvemos. Tenemos un video, no se muevan, tenemos un video cortito y de ahí regresamos con el programa. En el siguiente video veremos cómo se inauguró en el lugar de la memoria la exposición fotográfica Tequera Aviche. Este presente está lleno de pasado, que documenta la historia de resistencia y las luchas actuales del pueblo Xánica. Veamos una parte de la muestra y su importancia en el siguiente video que llega gracias a DAR. Aún todavía existen hermanos axánicas de la cuenca del río N que están en cautiverio. Y eso se ha mencionado, el último rescate que hubo es en el año 2015, donde se rescataron más de 50 personas, entre ellos los hermanos axánicas de la comunidad nativa de Chiquireni. Pero sin embargo hay todavía en manos de senderistas que siguen cautivos. Para nosotros en Canadá es un reconocimiento del valor de la memoria para aprender sus ancestros, pero también para aprender sobre nuestra historia. Es una muestra que resume que el pasado no ha pasado en el pueblo indígena xánica de la provincia de Satipo y que hay muchas cicatrices que perduran de la época de la violencia, del 80 al año 2000.
Nosotros como DAR estamos trabajando principalmente en tres temas, ¿no? Que es la sostenibilidad ambiental, la gobernanza, es decir, que las decisiones se tomen con transparencia y con participación, y que los pueblos indígenas ejerzan plenamente todos sus derechos. Muy bien. Y feliz Navidad. Para usted, para mí, no. Para el Congreso, para los congresistas y todos los trabajadores del Congreso se han vuelto a autodar un bono. Porque trabajan mucho, dice el señor Salguana, y están un poquito cansaditos. Miren, todo el sector público cobra un aguinaldo de Navidad que normalmente son 300 soles. Se lo pagan en diciembre. Pero el Congreso no es todo el sector público. El Congreso, que tiene régimen laboral privado, seguro médico privado y todas las gollerías que ustedes puedan imaginarse, necesita bonos de vez en cuando. Y claro, si los congresistas mochan de ahí, por eso es que hay tanto interés en repartir bonos. Miren ustedes la noticia. 1.700 soles. Tendremos una carga laboral muy fuerte, muy fuerte. Sí, es un acuerdo de la negociación colectiva, ha dicho el presidente del Congreso. Dios mío, ellos mismos se liquidan, ellos mismos se lo dan y se lo dan a todos los trabajadores y a ellos también, por supuesto. Todos vamos a cobrar 1.700 soles más, además de la gratificación completa, porque ellos, reitero, no están dentro del régimen laboral público. No cobran los 300 soles que le dan o 200 soles que le dan a los trabajadores como aguinaldo en el sector público. Plano para todo el sector público. No. Régimen laboral de la actividad privada. Entonces les dan sueldo completo, gratificación completa. Les duplican el sueldo en julio y en diciembre. Pero como les queda corto, 1.700 soles más. ¿Por qué no a mí y a usted? Porque obviamente no hay plata y la plata no crece en los árboles. Y el MEF no tiene forma de parar al Congreso. No tiene forma. Porque el ministro, como veremos después, no tiene peso. Me han dicho que me abra el saco, por favor, que hace mucho ruido el micrófono. Muy bien. ¿Qué más, por favor? Ayer se presentó Martín Belagún del Ocio. Esto ya no tiene nada que ver con la Navidad, pero sí con la plata. Y aseguró que Jorge Barata le entregó $400.000 de Odebrecht a Nadine Heredia para campaña de Ollanta a través de él. Y él en la casa de Gutiérrez se reunieron, le dieron la plata y Barata se lo dio. Todo muy bien. Pero, a ver, hay que contar un par de cositas. Martín Belagún del Ocio iba a entregar las pruebas que iban a traer abajo el gobierno de Ollanta Humala. ¿Se acuerdan ustedes? Y Milagros Leiva le pagó por estas pruebas. Y el señor se fugó y luego fue capturado por la policía boliviana y extraditado al Perú. Ayer se presentó en la etapa final del proceso, no como testigo, sino como acusado. Es la etapa en la cual los acusados, los imputados, dicen lo que tienen que decir. No señor, sí señor, me defiendo, etc. Tienen la última, digamos, palabra antes de culminar el proceso e ir a la sentencia. Los presidentes dijeron no lo pueden presentar como testigo porque esa etapa ya acabó. Pero este lunes, acaba de salir su colaboración eficaz luego de 8 años. Colaboración eficaz que por supuesto será apelada, no está firme, pero ya es colaborador eficaz, luego de 8 años. El tema acá es que Martín Belaúnde ha mentido muchas veces. Primer problema para la Fiscalía. Y segundo problema para la Fiscalía, es enemigo personal de los Humala. Tiene enemistad manifiesta, porque como lo dijo ayer Ollanta Humala al salir del juzgado, yo lo extradité. Y yo lo mandé traer al Perú, él organiza la extradición, porque le corresponde al Ejecutivo, y el señor va preso. No es el mejor testigo que puede haber, pues. Y ese es el testigo estrella de la Fiscalía. El mejor que tienen. Y hay que decir algo más.
todo lo que él narra ya ha sido narrado largamente en la prensa, largamente. Pero la identidad del testigo estaba protegida. Ahora que sabemos quién es, el colegiado le tiene que dar credibilidad. Y eso, para el señor fiscal, va a estar complicado. Además del tema de fondo que siempre se ha mencionado en estos casos, recibir aportes ilícitos de campaña en el Perú en el año 2011 no era delito. Es delito a partir del 2019. ¿Cómo vas a probar, además, si es que estás tratando de probar lavado, que el dinero que recibe Nadine Heredia, de que ella gaste en la campaña o en lo que quiera, es un dinero que proviene de fuente manchada, que proviene de un delito? Eso Martín Belaúnde del Ocio no lo ha dicho en ningún momento, ni ningún otro testigo, hasta ahora. Pero fue interesante verlo nuevamente. ¿Qué más tenemos? Rafael López Aliaga mechándose con el ministro de Economía. Que se vaya a su casa de una vez. ¿Y por qué se quiere mechar con el ministro de Economía? Porque dice que el ministro de Economía le mete plata a Petroperú todo el día. Oye, los ministros de Economía de este régimen le han permitido a la Municipalidad de Lima endeudarse hasta acá para gastarlo en nada. Debería ser un poquito más agradecido, ¿no? Pero vamos a hablar de Rafael López Aliaga, que tiene siempre tiempo para insultarme en sus redes sociales. Vamos a hablar en este programa para cubrir qué pueden hacer con esta famosa plata, con este famoso endeudamiento. Y vamos a hablar de la Vía Expresa Sur. Pero antes, una noticia más antes de irnos. Harvey Colchado presentó, esto es una primicia de Epicentro, medidas cautelares ante la Corte Interamericana o ante la Comisión, me parece, Interamericana de Derechos Humanos, para que no permitan que lo destituyan de la policía como represalia por el allanamiento a la residencia de la señora Dina Boluarte. Probablemente veamos a Harvey Colchado debajo de un puente en estos días, ¿no? Lo ponen a cuidar la vereda, pero lo cierto es que Harvey Colchado acá tiene un caso muy interesante. Él no ordena el allanamiento a la casa de la señora presidenta. Él ni siquiera lo solicita. Lo solicita el fiscal, lo ordena el juez y él lo ejecuta. Pero el sancionado no es ni el juez ni el fiscal. Aunque han perseguido a los fiscales, ciertamente, pero al juez no. El sancionado es él. El perseguido es él. Y hay una lista que ha circulado por todos los medios, de 800 policías que van a ser dados de baja en Navidad, ¿no? A fin de año. El Ministerio de Interior ha dicho que esa no es la lista, ¿no? Pero el hecho de que haga circular una lista que no es la lista, manda un mensaje de amedrentamiento bien claro, ¿no? No somos tan nuevos en esto. Así que, buena suerte. Esperemos que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como lo ha hecho en otros casos, como lo ha hecho, hay que decirlo, en el caso de Patricia Benavides también, ¿eh? O Salas Arenas o Gustavo Gorriti, también lance una medida de protección que en todo caso es una alerta al Estado peruano para que se porte conforme a las leyes del Perú. Pausa y regresamos con el ex alcalde de Lima, Jorge Muñoz.
bueno, ustedes saben, porque lo han visto en las noticias en los últimos días, que el alcalde de Lima ha decidido recuperar terrenos que según él le corresponden a la municipalidad para la ampliación de la vía expresa sur, que une efectivamente Barranco, Chorrillos y San Juan de Miraflores. Es decir, la actual vía expresa que termina en Barranco tendría que expandirse hasta unirse con la carretera Panamericana Sur, una obra muy necesaria, requerida, soñada por Luis Bedoya Reyes, para que se hagan una idea de lo antigua que es. Y también han visto las quejas de los vecinos en Chaclacayo por la demolición, ahí sí, de propiedad privada, sin expropiación, para ampliar la carretera Ramiro Prealé. Estas obras, como ustedes saben, también se desarrollaron durante la gestión anterior y por eso hemos invitado al exalcalde de Lima, Jorge Muñoz. Gracias por estar con nosotros. Rosa María, un gusto estar contigo y con todos tus seguidores. Empecemos por Vía Expresa Sur. Usted acá tiene dos documentos que creo que ellos son contundentes, ¿no es cierto? Esto prueba que no hay ningún expediente técnico, ni siquiera un expediente técnico para hacer la Vía Expresa Sur. ¿Por qué esto es grave? Porque no se puede hacer una obra sin saber qué cosa es lo que se requiere, ¿no? Es como cuando un piloto se sube a un avión, tiene que tener un plan de vuelo, porque si no se puede terminar estrellando. Y acá hay una cosa que es muy seria, porque este es un trazo y una vía que se necesita, se requiere. En el año 2013, Graña y Montero ganó una concesión que se pretendió realizar. Iba a ser interesante, un poco más de 5 kilómetros de desarrollo. Tenía no solamente vías para los privados, sino vías también para el metropolitano, que es muy importante, cosa que no se ha coordinado con la ATU en estos momentos. Y lamentablemente Graña y Montero pues, entró en una situación que todos conocemos, no pudo sostener su concesión. Esta concesión quedó caduca, se firmó un convenio digamos, de colaboración eficaz para, digamos, entrar en todos los que se le imputaban. Y entonces era una empresa que no era viable para hacer la obra. Y estuvo bien porque ella misma se retiró. Así es, se retiró. Se retiró, rescindió el contrato, se acabó. Y además ni siquiera cobró los estudios preliminares que había hecho porque tenían una carga pues que no era dable, ¿no? Claro. Pero quedaron los estudios preliminares. Quedaron los estudios preliminares como una base. Evidentemente que esto se tiene que actualizar. Y por eso es que la municipalidad ha firmado un convenio con la OIM para buscar que un tercero pueda hacer hoy en día los estudios para hacer la... Y acá está el aviso de convocatoria publicado, sí. ¿Okay? El aviso se publicó el 27 de septiembre de este año, de acuerdo con el cronograma. Y acá está todo el cronograma. El otorgamiento de buena pro para el expediente técnico termina el 20 de diciembre de este año. Es decir, en ese momento, el 20 de diciembre, van a adjudicar la buena pro para que exista un consultor para que haga el estudio del expediente técnico. Y así es, el consultor para que haga el estudio del expediente técnico, así es. Que estará listo en unos meses más. En unos meses más. No conozco cuáles son los detalles de los TDR, los términos de referencia. Pero, digamos, son unos meses más, sin duda. Entonces, recién ahí se va a saber por dónde tiene que pasar la vía y todas estas cosas. Además, hay 869 predios. Y eso no es una invención mía, es un dato del año 2019, de los cuales 151 predios son del Estado. Es mucho más fácil Había manejar una eso. reserva de vía. Sí, Había una reserva de vía. O sea que eso puede facilitar las expropiaciones. Sin duda. Pero hay que expropiar de todas maneras. Hay que expropiar y hay que respetar la propiedad privada. Lógico. Hay 718 predios que son privados. Entonces hay toda una tarea que hay que hacer ahí. Mira, yo revisé hace algún tiempo la base de datos y había un banco que no sé si habrá vendido ese predio. Habían colegios, habían predios particulares, habían muchos que eran posesionarios también, que no tenían derecho de propiedad. Pero hay que hacer las cosas de acuerdo a ley, dentro del marco legal. Caso por caso. Me sorprende a mí realmente que el señor López Aliaga no respete la propiedad privada. Bueno, no respeta los contratos, menos va a respetar la propiedad privada. Y en medio de este laberinto han estado desalojando gente, posesionaria probablemente, pero también han estado desalojando el embellecimiento, digamos, de áreas
de forma temporal. O sea, el alcalde de Surco que dice, bueno, si esto va a ser un terral, lo convertimos en un parque infantil, como el mobiliario se puede quitar muy fácilmente, en el momento en que pase la vía se quita todo. Que era lo lógico, Sí. ¿verdad? Además, en el año 2021 se firmó un convenio con Surco para evitar que estos invasores, Claro. posesionarios se situasen en esos Y espacios. tú defiendes de Correcto. alguna manera un espacio como espacio público para que luego puedas hacer la vía. La Municipalidad de Lima, cuando usted estaba en el 2021, firmó este convenio. Sí, O sea, pero el convenio existe. Existió hasta el 2022. Perfecto. Hoy en día ya no existe. Ya no existe. Ya no existe ni el parque. Así es. Y digamos, le pasaron al Caterpillar por encima. Pero hay que entender cuál es la lógica de todas estas cosas, hay que respetar los marcos legales, hay que ir con el orden del caso, porque si no la irresponsabilidad puede generar una serie de consecuencias que no son necesariamente positivas ni para la municipalidad ni para la ciudad. ¿Como cuáles? Por ejemplo, juicios. Van a haber juicios. Estaba leyendo que hay, en esta madrugada han habido algunas intervenciones y hay 100 familias que están iniciando procesos judiciales contra la municipalidad. Claro. Entonces, se suman más procesos judiciales en contra de la Claro, porque en municipalidad. vez de hacer la cosa ordenada, porque hay dos formas, o haces negociación, caso por caso, o sacas una ley del Congreso. ¿Ok? Esas son las formas de expropiar hoy. En la negociación es yo te vendo mi casa, no hay necesidad de ley de expropiación, me estás ofreciendo un precio razonable y te la entrego. Que así se hizo línea amarilla, negociación caso por caso. El otro es, no, ley del Congreso, se expropia esta área y te vamos a pagar justo y precio, ¿ah? Porque te tenemos que pagar. Así es. En efectivo, dice la Constitución, nada que un bono, no, en efectivo. Entonces, esa gente que está litigando, a mí lo que me sorprende es que la municipalidad los vaya a tener años diciendo, sí, bueno, gáname el juicio, pues, gáname el juicio. Y no respete la Sí. propiedad privada. Y lo más serio es los colegios, ¿no? Porque entrar a un Claro. colegio, pasar por encima de lo que son los espacios que se utilizan para educar a personas, a niños, a ciudadanos que están en proceso de formación, eso es muy, muy serio, ¿no? Pero lo que yo quiero poner sobre la mesa es la necesidad de reflexionar. No se pueden hacer las cosas sin una lógica. Además, esto no va a ser una vía expresa. Ya se ha estado explicando que va a ser una vía a nivel y no se ha hablado de los buses del ¿Y Metropolitano. por qué no va a ser una vía expresa? En trinchera. Bueno, es que O sea, no tiene que ser es que subterránea, no para- tiene que ser Para eso, en Rosa María, trinchera. tendría que haber un expediente técnico, cosa que no hay. Todavía no tienen No, noción pues de si, lo le que van, van a si va a hacer. tener semáforos, eso es una vía cualquiera. Es una vía cualquiera, eso es correcto. Eso es una vía cualquiera. Así Eso no es. nos sirve para nada. Una vía expresa todos sabemos cuál es, por ejemplo, la del Sanjón, la La vía Sanjón, expresa Luis de haces Villarreal. una trinchera, no tiene que ser tan alta como el Sanjón, pero haces una trinchera y sobre esa trinchera haces puentes. Así es. Eso Y es lo que tienes que hacer. facilitas Y facilitas digamos, toda la la salida. transitabilidad, ¿no? O sea, todo el sur de Lima tiene una salida hacia la Panamericana Sur, que es una vía ancha que te favorece. Todo eso va a favorecer muchísimo. Y que es una necesidad, como hemos dicho, ¿no es cierto? Pero Eso hay que es hacer las necesidad. cosas No, bien pues si va a hechas. ser una vía con semáforos, están locos de remate. Pero bueno, discúlpenme, pero no hay expediente técnico, así que no podemos adivinar. Así es. El otro tema es la Ramiro Prealea, Ujú. donde efectivamente Odebrecht ha hecho algunos tramos y no ha concluido, no era Odebrecht, ahora ya es Rutas de Lima, no ha concluido los tramos que faltan. Alega Rutas de Lima que no le han entregado los terrenos, lo cual es una alegación lógica, pero el problema ahí es que no puedes entrar también con Caterpillar sobre la urbanización Girasoles y tumbarte las paredes de propiedad privada de nuevo. Claro. Y ese fue siempre el gran obstáculo Mira, para ampliar. ahí hay varias cosas, ¿no? En realidad, esto es un contrato que nació mal, es un contrato tocado por la corrupción, sin duda. Pero el Y- Estado peruano, usted inició algunas de las acciones, perdió. Sí, Esos juicios se pero perdieron. te cuento por qué se perdieron esos juicios, porque todavía los juicios aquí en el Perú no se han terminado. Y como no hay cosa juzgada, los árbitros dicen, mientras que en el Perú no haya cosa juzgada, nosotros no nos podemos meter sobre eso Así es. y tenemos que respetar la cadena de pagos. Entonces, eso es algo que hay que completar. Ahora, ¿qué te quiero decir del contrato amañado? Porque es un contrato amañado. Tenía un paso por Girasoles, que es una urbanización Muy privada, muy antigua. Un paso por la central hidroeléctrica de Huampaní, que es un activo crítico nacional que no se puede tocar, y después un paso por
el colegio, el emblemático colegio, digamos, especial Pero nacional. no hay una situación de ingeniería para dar una curva, en fin. Es que justamente esas son algunas de las cosas que nosotros planteamos en su momento para sentarnos a negociar en un procedimiento que es legal. Es un procedimiento de evaluación previa que se tiene con el MEF, con la Contraloría, con todos, para poder buscar soluciones, porque si se sigue con ese trazo así, nunca se va a poder hacer esto. Entonces, lejos de buscarse eso, lejos de completarse los procesos judiciales, hoy en día tenemos una acción, digamos, de pasar por encima en una urbanización en Chaclacayo, que también está trayendo una serie de consecuencias legales contra la municipalidad. Además, es una acción, como dice, inconducente. ¿La tumbas para qué? Si no vas a construir nada ahí, Dios sabe cuánto tiempo. Sí. Y de nuevo, no es que no se necesite la obra. Se necesita, por Todos supuesto. queremos Sí, llegar a sí. Chaclacayo en una vía expresa, por supuesto. Sí. Y está hecha por parches, por O sea, que carapongo. nosotros hicimos el procedimiento se llama procedimiento de evaluación conjunta. Claro. Convocamos al MEF, convocamos a la Contraloría, pero el MEF de Waldo Mendoza en esa época no quiso, digamos, aprobar esta situación. Y no querían aprobar esta situación porque el 25% de la concesión todavía está en manos de Odebrecht. Claro, el 75 ya no está en manos de Odebrecht, es de Vincis, pero De rutas, en claro, este caso. pero además lo más complicado es que se podría vender. Sí. Odebrecht, pero necesita permiso de la municipalidad. Y también un consentimiento del MEF. Del MEF. Entonces, si la municipalidad y el MEF no dan permiso, no salen de Odebrecht. Y es como si López Aliaga quisiera tener a Odebrecht para poder tener algo que decir respecto de por qué no hace la obra. Yo estoy segura que no tienen ningún interés en tener ese activo en el Perú porque por contrato están obligados a tenerlo. Salvo que los digan, ya no lo tengan. Y lo primero que hay que hacer es que con un próximo alcalde, espero, se pueda salir de Odebrecht lo más rápido posible. Y se pueda modificar todos estos trazos y se cierren los juicios para poder ganar los arbitrajes, porque si no, se va a seguir perdiendo, ¿no? No, claro. Y además son años de años. Y hay que decir, la vía está muy descuidada. O sea, la parte de Ramiro Prialé que está en uso ha tenido un mejoramiento por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones en el puente de Guaycoloro, no por la concesión. Hubo un puente que nosotros mejoramos en la zona de Guaycoloro, que se hizo durante nuestra gestión. Se hizo a través de Invermet, y eso fue muy bueno. Ahí recordarás, Rosa María, había un puente Bailey, que había sido un puente temporal, pero como muchas de las cosas en el Perú, los puentes temporales se estaban convirtiendo en puentes definitivos. Yo lamentablemente no lo pude terminar, digamos, yo salí antes de eso, pero dejé muy avanzada la obra y la obra se concluyó y ahora tienes ese puente que te permite eso está muy fluir, bien, ¿no? pero es lo único que está Así bien. es. Y lo que alega Rutas de Lima es que ellos no han recepcionado la obra porque no les han entregado los terrenos completos para poder hacer la obra, lo cual es una alegación lógica. O sea, si a mí no me entregan el terreno, ¿cómo voy a desarrollar la obra? Y no les pueden entregar el terreno porque, como usted dice, parte del terreno pasa por la central hidroeléctrica de Huinco. De Huampaní. De Huampaní, perdón. De Huinco que es, más arriba. como sabemos, un activo crítico nacional que no se puede tocar. Así es, entonces tienes que cambiar el trazo. Te das cuenta que esa fue la trampa del contrato original. Claro. Y esto hay que solucionarlo. Y ahí hay que llamar digamos, a todos los jugadores para que haya una conjunción en la solución. ¿A qué me refiero? MEF, Contraloría, la misma municipalidad. El concesionario. Todos sentados y bueno, ¿cómo arreglamos eso? Ese contrato no tenía cláusula anticorrupción, ¿no? Ese fue el problema. Entonces ahí comenzaron todos los problemas. Nosotros en esta negociación logramos que el concesionario acepte una cláusula anticorrupción y varias cosas más, como por ejemplo la modificación del trazo, etcétera. Pero como te vuelvo a repetir, lamentablemente el MEF no consagró esta figura. Y eso fue básicamente por razones políticas. ¿No? O saber que tenían un corto periodo de 8 meses en el gobierno, este gobierno de transición. Y no querían resolver algo que para un periodo tan corto. Pero ya, bueno, van pasando los años. Van pasando los años y hay que tomar decisiones, ¿no? O sea, ¿cuántos pero años decisiones más? Jurídicas, no decisiones... Miren, la vía expresa sur la proyectó Bedoya en 1968. Sí. Nosotros éramos chiquitos en ese entonces y ya estaba proyectada. Así es. Imagínense ustedes todo lo que una ciudad tiene que esperar.
Bueno, muchísimas gracias por aclarar Gracias estos también, temas. Rosa María. Es muy importante que el exalcalde esté con nosotros para aclarar historias que ustedes están escuchando probablemente mal y distorsionadas. Muy bien, nos tenemos que despedir. En esta cámara me tengo que despedir, no sin antes mencionar, por supuesto, a nuestros auspiciadores. Descubre el poder del Factoring en Prestamipe, tu aliado financiero para transformar tus facturas por cobrar en efectivo inmediato. Olvídate de esperar por tus pagos y obtén el capital que necesitas en cuestión de horas. Solicítalo en prestamipe.com y haz crecer tu empresa. Cambia a tus dólares y soles de forma segura y rápida con Cambio Seguro. Ingresa desde su web o aplicativo y obtén un súper descuento usando el cupón Ahorra Ya. Yo, Cambio Seguro. ¿Y tú? Nos vemos nuevamente el día lunes, porque nos han puesto 2 días de feriado. Pero como ustedes saben, si hay alguna emergencia, inmediatamente la República se pone al aire y los acompañaré. Si todo va, como dice la señora Boluarte, en paz y tranquilidad, en este país hermoso, donde todo es precioso, si todo sigue en el mundo paralelo, nos vemos el día lunes. Hasta pronto.